Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Uno de los derechos a los que tenemos acceso todos los ciudadanos en una democracia y en un Estado de Derecho, como de momento es en nuestro país, España, pues es el acceso a la información, y a la información veraz, no manipulada. Miren ustedes, vamos a ver un ejemplo de lo que tendría que ser una constante en el periodismo y una constante, que ya lo es, entre algunos políticos, que es mentir a los periodistas que acceden a una rueda de prensa, o a una convocatoria, o a un canutazo. La manipulación es una constante por parte de algunos políticos. En algunos es una constante impertérrita, permanente. Sin embargo, pues aparece de vez en cuando la posibilidad de que haya un periodista que interpele, que repregunte y que contraste la verdad con la mentira que está lanzando ese político. Les voy a ofrecer unos minutos de lo que fue una entrevista muy interesante. El lugar fue pues muy cerca de la orilla de la bahía de Genoveses, y el asunto era la polémica por un pretendido macrohotel que se pretende construir de tan solo 30 habitaciones, pero que ya el Partido Socialista ha calificado como un macrohotel que va a perjudicar de una forma irremediable la fauna, la flora, el medio ambiente, no sé cuántas cosas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El protagonista fundamental es el parlamentario del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, una vez más protagonizando una mentira que al final se la ha desmontado un periodista. Vamos a verlo. La pregunta era, ¿por qué compara la rehabilitación de una cortijada para convertirla en un pequeño hotel de 30 habitaciones con un macroproyecto hotelero, además a orillas de la playa, al contrario de lo que es esta cortijada, que no está ni mucho menos en la playa, que está bastante distanciada de la playa? ¿Por qué establece esa comparación? Porque me parece un poco a simple vista como comparar pimientos con tornillos, vamos. Se lo he explicado en la intervención, ya le he dicho que este es el inicio de abrir el melón para que haya otras nuevas instalaciones hoteleras, y nosotros no compartimos que tenga que haber nuevas instalaciones hoteleras, que se enladrille nuestro parque natural Cabo de Gata-Níjar. Creemos que esas instalaciones hoteleras deben hacerse en los núcleos de población, ya se lo he dicho. Entonces creemos que es el comienzo de esa continuidad que puede darse de instalaciones hoteleras dentro del parque natural en parajes vírgenes. Y también quiero decirle, creo que el presidente Moreno Bonilla lo tiene fácil para parar esta situación, para conservar nuestros valores ambientales de nuestro parque natural. Y si no lo hace, si no para este hotel, pues ya sabemos qué es lo que ha ocurrido, por qué sacó adelante el decreto 2/2020. En definitiva, lo único que estaba favoreciendo era la especulación urbanística. Por tanto, creemos que se debe parar y no continuar abriéndose el melón. Yo, me va a perdonar, pero es que me gusta ser muy riguroso con el lenguaje. Es decir, por lo que estoy colegiendo de sus declaraciones, el problema no es este hotel, sino lo que pueda venir en el futuro. Es decir, que contra este hotel no tienen ustedes nada. Y luego no, yo no he dicho eso, perdone usted. Sí, yo he dicho contra este hotel, le estoy diciendo que es abrir el melón. Es abrir el melón y es la primera parte, la primera piedra de lo que tiene que ¿Pero ver. qué tiene de malo este hotel? ¿Qué tiene de malo que un señor que tiene una propiedad privada y que, pasando desde el año 2016 por un proceso largo, burocrático, y que ha recibido ya todos los permisos, convierta esa cortijada en un hotel? ¿Dónde está el problema? No, ya se lo he dicho, que se alteran los valores naturales de nuestro parque natural. Pero dentro de la ley. No creemos que sea el modelo de desarrollo turístico que tiene que tener nuestro parque natural, y por eso estamos en contra, ya se lo estoy diciendo. Ha dicho la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, que es de su partido, del Partido Socialista, que si la ley, que dado que la ley contempla que esto es legal, pues no se puede hacer nada más que cumplir la ley. La alcaldesa de Níjar está hablando de una tramitación de un procedimiento administrativo, que es lo que hay ahora mismo, y ella tiene que ajustarse y cumplir la ley. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las competencias de conservación del medio ambiente que tiene la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El señor Moreno Bonilla, quien tiene las competencias de preservar los valores naturales de nuestro parque natural, además de una especial relevancia en el ámbito ecológico. Aquí tenemos especies endémicas, tenemos una situación privilegiada en cuanto al medio ambiente nos referimos, y por tanto lo que defendemos desde el Partido Socialista es que se conserven esos valores medioambientales. Seguramente tendrá facilidad para explicarme de qué manera se trastocan esos valores medioambientales colocando un hotel de 30 habitaciones, como tantos y tantos hay, pues por ejemplo en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Parque Natural del Aneto Monte Perdido, en el Parque Natural de los Lagos de Covadonga, en el Parque Natural
Natural del Teide. En todos ellos hay, en mitad del Parque Natural, pues pequeños alojamientos hoteleros, casas rurales, hoteles, hotelitos de 30 habitaciones, y nadie ha dicho nunca que allí se trastoquen los valores medioambientales, que los hay en el mismo reconocimiento como en este Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. ¿Por qué aquí es diferente? Creo que ya se lo he explicado anteriormente. Nosotros compartimos que dentro del Parque Natural las instalaciones hoteleras se hagan en los núcleos de población. Creo que ya se lo he explicado. Pero en esos parques hay alojamientos que no son si en... quiere ajustar las declaraciones. No, yo me estoy limitando a preguntarle, pero es que claro, como su costumbre es no responder nunca a lo que se le pregunta, yo le pregunto por otros parques naturales donde también hay, fuera de los núcleos de población, alojamientos hoteleros como este que se quiere hacer aquí. ¿Por qué aquí no? Si me permite, la respuesta la doy yo. Sí, claro. Y puede compartirla o no puede compartirla. Mire usted. Vuelvo a repetirle, nosotros defendemos que se conserven los núcleos de población y que las instalaciones hoteleras se hagan en los núcleos de población. Creemos que son playas vírgenes, zonas de especial relevancia medioambiental, y queremos que se conserven vírgenes tal como están. Pues creo que la explicación es muy clara. ¿Puede compartirla o no puede compartirla? Es que no está en la playa, está cortijada. Mire usted, está en una zona de especial valor medioambiental. Bueno, y así sucesivamente. Al final no había argumentos. Como ya le he explicado, no, si usted no ha explicado nada. Es que este es nuestro modelo de turismo, el estilo de Cala San Pedro. En fin, se desmonta, evidentemente, cuando se le interpela, cuando se le vuelve a preguntar y cuando se le pone frente a la verdad de las cosas. Por cierto, este escenario es falso, porque bien podrían haberlo hecho en el mismo cortijo, en el cortijo de las Chiqueras, allí con la fábrica o con la zona del Chiringuito, la zona de celebraciones nupciales. Tenía donde elegir Rodrigo Sánchez Haro. Sin embargo, se fue más cerca de la playa. Esta actuación que pretende hacer una empresa turística está a 1.427 metros de la primera línea de playa. En fin, Víctor Hernández Bru, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio. Ya se lo he explicado. Buenas noches. Buenas noches. Ya no hace falta más. No creo que quieras que te explique más. Mayor apuntamiento, nada. Está explicado. Buenas noches. Ya, muy bien. Bueno, ¿qué pasó al final después de la entrevista? ¿O fuisteis de cañas o qué? Pues, hombre, sinceramente, la entrevista terminó, o la mañana terminó bastante mejor de lo que parecía, sobre todo de lo que parecía después de la entrevista, porque empezó muy mal. Como dices, Rodrigo Sánchez Haro no me convocó a mí, nos convocó a todos los periodistas, pero claro, convocando un sábado a las 10:30 de la mañana, en mitad del Parque Natural, allí al sol, donde no hay nada, a 40 kilómetros de la capital, era bastante previsible que no iba a ir nadie, es decir, que era lo que quería Rodrigo Sánchez Haro, que no fuera nadie, nada más que su cámara, para luego hacer pues su discurso como siempre. Y bueno, pues al final fuimos los compañeros de Canal Sur y yo, que me cogí la moto y me fui para allá. Nos hizo esperar media hora allí al sol, porque él estaba dentro de la barrera, echándose fotos y grabando vídeos para su reportaje a mayor bombo y platillo. Y cuando terminó todo esto, es verdad que hubo ahí un cierto momento de tensión, porque como entiendo que los políticos en general no están acostumbrados a esto, es decir, a explicarse, a que te hagan preguntas, a quedar a lo mejor en algún momento un poquito en tanga, o por no decir en bragas, había tanta tensión acumulada que incluso su jefa de prensa, Marta Soler, pues se puso como muy farruca, como muy flamenca, y hasta pues tuvimos que discutir. Incluso pues el marido de Marta salió del coche ahí hecho que parecía que iba a hacer algo, que luego no iba a hacer nada, porque no era cuestión de hacer nada allí. Y después de todo eso, la verdad que tuve una conversación de una media hora con Rodrigo, bastante mejor que todo esto y bastante más tranquila que todo esto, en la cual yo me quedo con un apunte, aunque sea una conversación privada, yo creo que no es nada a ocultar. Rodrigo se asombraba mucho de que yo le reconociera que efectivamente tengo algo personal contra él. Sí, es verdad. Si es que yo tengo algo personal contra Rodrigo Sánchez Haro y contra todos los políticos que cobran de mis impuestos e intentan engañarme. Yo quiero echarlo de la política a Rodrigo Sánchez Haro, y si puedo hacer algo alguna vez, lo haré para que se vaya, pero no él. Todos los políticos que nos engañan, que nos timan, que nos toman por tontos y que se aprovechan de la cantidad de impuestazos que pagamos para mentirnos y manipularlos. Efectivamente, claro que tengo algo en contra de ti, Rodrigo, totalmente, y no me da ninguna vergüenza en reconocerlo. Claro que sí. Jorge Molina Sanz, muy buenas noches. Hola, buenas Encantado noches. De verte. Encantado también. Hombre, de estar hoy aquí. no se ve tu bola del mundo, girando como le da la gana, por cierto. Tiene vida propia, Sí, tiene sí. vida propia. ¿Qué tal el reencuentro? Bien, muy bien, ¿Bien? fantástico, fantástico.
sobre ese tema. Perdóname, Jorge, yo también estoy muy contento de compartir tertulia con Jorge, pero muy contento. Muy bien. Sobre eso que habéis dicho, tengo varias reflexiones. La primera de ellas es que un dirigente político como Rodrigo, que ha ocupado puestos importantes, ha sido consejero en la Junta de Andalucía, él conoce la mecánica de cómo funciona la administración pública. Por lo tanto, unas cosas del estilo que ha dicho no son admisibles. O sea, y a un político, porque por el poder todo no vale, hay que pedirle lo que yo hablo siempre que hablo de la transparencia, el espíritu de la veracidad. Y en este caso no solamente no lo hace, sino que además, en lugar de abrir su mente, lo que hace es como un mulo que lleva unas orejeras, mirar hacia adelante y no mirar hacia los lados. Un parque natural en sí mismo, y sobre todo los parques naturales de Almería, son parques que no son naturales. Sabinal, Punta Entina, son parques en los que había salinas, había unas láminas de agua que favorecieron la migración de aves, y que de alguna manera todo eso lo fue creando a la mano del hombre, y por lo tanto el hombre tiene que seguir manteniéndolo, y para seguir manteniéndolo tiene que efectivamente crear un ecosistema equilibrado, y una construcción que ya existe, que es una cortijada, se le convierta en un uso hotelero, lo que le está dando es un valor añadido a la zona, porque como muy bien habéis apuntado, está a kilómetro y medio de la playa. Y eso da puestos de trabajo, eso da vida, eso da economía, y por lo tanto un dirigente político como él, que ha estado en los gobiernos, que ha dado 10 informes favorables a eso, no se puede tener la desfachatez y el desanche de decir que se va a enladrillar el parque natural. Bueno, no han sido 10, No han sido 10. Para ser rigurosos, han sido 9 informes de la Junta del PSOE. Ya. Y uno del PP. Uno que es un resumen de todo. Ya que es más, y si tiene que ponerse en ese plan, que vaya más allá y no tan lejos de toda esa zona, que vea algunas grandes fincas donde alguna consultoría de temas medioambientales ha conseguido recalificar los terrenos. Bueno. Y no vamos a añadir nada más para no entrar en eso. Es decir, a mí se me caería la cara de vergüenza. O que se vaya a la Cala de San Pedro. Bueno, y esa es otra parte, si ese es el desarrollo. A mí realmente se me caería la cara de vergüenza. No tengo... Mira que ya con los años uno tiene ya una cierta capa dura, ¿no? Pues yo no tengo capacidad suficiente como para poder tragarme algo como eso. A mí me parece vergonzoso, me parece denigrante, me parece además de una bajeza y además diciendo, si todos los argumentos que tenéis que utilizar para volver a conseguir el poder son estos, mejor que no lo consigáis nunca, porque la verdad es que pobres de nosotros, ¿en qué manos volveríamos a estar? Porque eso es inaceptable. Se pueden decir muchas más cosas y más gruesas, pero creo que con lo que yo he dicho, creo que ya queda bastante dicho. Sí, sobre todo que expliquen algún día cuál es el modelo, qué es lo que pretenden, cuál sería la alternativa a una rehabilitación de una cortijada que tiene una gran parte de su construcción ya degradada, otra está en uso, pero es la parte más pequeña, y que no se va a construir nada nuevo. Es más, se van a hacer, ahí tenemos, por ejemplo, la distancia que hay desde el cortijo en cuestión hasta la zona marítima, que ya digo que está cerca de 1,5 kilómetros de distancia. O sea que, entonces, ¿dónde ponemos los límites? Porque claro, el cortijo, el hotel del Algarrobico estaba prácticamente en primera línea de playa. Estaba en la playa. Lo único que lo separaba era la carretera. Bueno, pues aquí tenemos 1,5 kilómetros, O sea, que no me vengan con historias. Pero es que después hablamos de turismo de calidad, de que tenemos que ir hacia otro modelo. Por eso, de turismo, que lo digan, ¿qué modelo quieren? De que no sea masificado, tal. Entonces, ese tipo de hotel boutique, que es como normalmente... La planta que tiene dentro de zonas degradadas, si es que había corrales. Vea esto, dice, bueno, ¿y tú cómo me puedes explicar que esto no se pueda convertir en un hotel? ¿Cuál es la razón? Es decir, es que es una cosa extraordinaria. En un parque natural en el que ya hay hoteles
al contrario, Totalmente, porque, claro. Porque hay que ponerlo en valor. Ahí había uso en su momento industrial, agrícola, de todo. Quiere decir que ahora que tú hagas un hotel boutique que va enfocado a un determinado público determinado de clase media, media alta. Entonces, cuando hablamos de turismo de calidad, hacemos una cosa que pretende enfocarse hacia ese segmento y tampoco nos gusta. Dices, bueno, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué modelo? A ver, ¿qué es lo que queréis? Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo pillan, por ejemplo, en Croacia, en Dubrovnik, por ejemplo, claro, o lo pillan en Santorini o en cualquier otro sitio de la cuenca mediterránea, y te hacen auténtica maravilla. Una maravilla. Porque, claro, pero mira, el problema de todo, aquí en este debate hay varios niveles. Uno es el nivel del debate popular. Es decir, ahí yo puedo entender que haya gente la verdad que no lo entiendo, pero respeto que haya gente que diga, entre una ruina y un hotelito chulo en el que se invierte, se da valor, se atrae gente, se crea empleo, yo prefiero la ruina. Bueno, pues muy bien, yo no lo entiendo, pero entiendo que cada uno hay que respetar las posiciones de todo el mundo. Ese es el debate popular. Sí, luego ojo, define ruina, porque claro, no estamos hablando de una ruina de la antigua Grecia. No del Partenón. Exactamente. Sí. Luego hay un segundo nivel, que es la gente que ya tiene interés en el debate. Sobre todo los ecologistas. Los ecologistas viven de que tú y yo estemos hablando de esto ahora. Ellos necesitan este problema. Claro. Y por tanto encuentran el problema y lo magnifican. Inventando, especulando, manipulando, tergiversando, etc. Ese es el segundo nivel. Pero luego hay un tercer nivel, que es el del político. El del político que quiere utilizarlo políticamente, no ya para su modo de vida como el ecologista, sino por sus intereses políticos. Y claro, te encuentras con un señor como Rodrigo Sánchez Haro, que premeditadamente nos engaña a todos, no a mí, a todos los periodistas, convocándonos en un sitio para hablar de un paraje que está 1 kilómetro más allá. ¿Y por qué no nos lleva 1 kilómetro más allá? Porque entonces su primera mentira, que es que eso está en la playa, no nos la podría contar. Claro. Es una mentira absolutamente premeditada. Yo sinceramente creo que un político que actúa de esa manera debería dimitir, y dirá a la gente, joder, qué exagerado, ¿cómo va a dimitir por eso? ¿Cómo? Engañar premeditadamente a toda la ciudadanía, o sea, ponernos una trampa que hubiera colado, si no hubiera sido pues porque casualmente no ha colado. es una actitud absolutamente amoral. Este señor no tiene moral ninguna ni vergüenza. Bueno, ya que han mencionado los ecologistas, que lógicamente también tienen su cuota de protagonismo en este asunto, porque esto es un negocio, lógicamente, y que algunos grupos ecologistas internacionales bien se nutren, evidentemente. Viven de esto. Son profesionales. Claro, muchas veces lo hacen con una intención de preservar y otras con, pues una intención de buscar recursos a través de la extorsión. Está clarísimo, porque extorsionan, en muchas ocasiones han extorsionado. Claro. Voy a ver si podemos recuperar de ayer, de la tertulia de ayer, unas declaraciones de José Rivera del Grupo Ecologista Mediterráneo. Vamos a ver si es posible, y desde realización me indican si lo podemos localizar, esas declaraciones, porque estuvo en la entrevista aquí en Interalmería y hizo unas declaraciones que ya han roto el mito que teníamos como una leyenda urbana de que los ecologistas decían, los ecologistas fundamentalistas, fundamentalmente los fundamentalistas, que decían, no, esa piedra no se toca, no se puede levantar esa piedra, no se puede cambiar de sitio, o no se puede pisar por ahí. Y decíamos, bueno, esto es ya la exageración. No, hemos llegado a eso. La constatación de que efectivamente hay ecologistas fundamentalistas que prohíben pisar por según qué sitios. El hombre no puede pisar por ahí, el género humano no debe de pisar, transitar por ahí. Y arguye que es un terreno con poco nivel de pluviometría, que llueve muy poco y que por lo tanto la tierra se compacta y ya pierde la capacidad de absorción, de esponjarse la tierra, sino que la tierra resbala, ¿no? Y entonces pues se produce una situación, digamos, de mayor contribución a la desertificación. Digo, bueno, esto ya es de aurora boreal. Es tremendo. O sea, no puede el ser humano pisar por según qué sitio. Ojo, vuelvo a insistir. A 40 kilómetros de Almería, que no estamos hablando de... Que en Almería gran parte de los parques naturales son artificiales. Ya, claro. Es decir, que en Cabo de Gata había una salida donde está toda esa zona de observación de aves y tal. ¿Por qué se produce? Se produce porque durante muchos años allí hubo unas salinas
Si la mano del hombre no mantiene eso, pues no. Pero por eso tanto, como todo. por tanto, quiere ¿Y los decir, flamencos? efectivamente, ¿Qué pasaría con los flamencos? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que está bien que digan, no tenemos que poner limitaciones, y yo empezaría por decir, pues vamos a embellecer algunos sitios que en los últimos años, estando este gobierno socialista en urbanismo y en medio ambiente, se han hecho algunas pifias que más feas no podrían ser. De todas maneras, dejadme que especifique que lo de los flamencos, por si acaso está viendo el programa de Adriana Lastra, se refiere a los pájaros, no a los señores que van con un sombrero cordobés. Pero al margen de eso, yo el domingo el artículo... Iban al Rocío. El artículo que escribo habitualmente de Historia en Ideal, pues me entretuve, como era el tema que... Además, esto fue después lo escribí el propio sábado y pues venía totalmente, que estaba yo más caliente que las pistolas del coyote. Y lo escribí un poco sobre la evolución de lo que ha pasado en el parque, pero no en los últimos 40 años, sino lo que ha pasado en los últimos 2000 años. Es decir, que por allí pues ha habido asentamientos pesqueros, han pasado los cartagineses, los romanos, los griegos, los bereberes, se han construido las torres de fortificación que ahora están en ruina, se construyen porque ahí comienza a haber una actividad agrícola que hay que proteger de los asaltos de los piratas berberiscos. Es decir, pensar que el parque natural ha sido siempre, como desde el año 87, cuando se declara zona protegida, es no saber ni dónde tiene uno la mano derecha. Es decir, mire usted que el terreno del parque natural ha pertenecido históricamente a una familia que son los principales responsables de que no se haya urbanizado. Es decir, que muchas décadas antes de que en el 87 se declarara parque natural, allí había una familia que casualmente es la misma que es propietaria de este cortijo, de las Chiqueras, que son los que han conformado la actual estructura protegida del parque. Que a esos señores ahora se les vaya a decir que no pueden construir es como mínimo una injusticia. Bueno, mira, para desengrasar un poco... Sí, desengrasemos, ya que hemos hablado de Adriana Lastra. Vamos a escuchar esas declaraciones del Grupo Ecologista Mediterráneo de Pepe Rivera y que hablan en ese sentido. Se rompe ya el mito urbano, la leyenda urbana, de que los ecologistas más fundamentalistas, más radicales, decían que esa piedra no se mueva de sitio o que por aquí no se puede pasar, no se puede pisar este territorio. Vamos a escuchar lo que decía el Grupo Ecologista Mediterráneo. El Parque Natural de Cova de Gata-Níjar es una zona subdesértica, aquí no llueve, y si el simple hecho de que la gente pase cuando son demasiados, pues el pisoteo compacta el suelo e impide que la vegetación crezca. Y una zona como esta, además, que está dentro de las zonas importantes para las aves esteparias, cosa que la Junta de Andalucía, por lo visto, que es la que ha hecho precisamente el inventario de zona, no tiene muy en cuenta, pues hay que proteger las aves esteparias, que un parque natural es un parque y en un parque natural no se puede hacer cualquier cosa. Y lo que debe de primar ante todo no es la economía, sino que es la conservación de los valores naturales del parque. O sea que pisotear compacta, no crece la hierba, o sea que es que por donde pasa el género humano... Me estoy humano... sintiendo como el sábado en la Barrera con Rodrigo. Y claro, es que este tipo de cosas a mí me suscitan muchas preguntas que hacerle a José Rivera, a Pepe Rivera. Para empezar, empezaré diciendo que Pepe Rivera y estos ecologistas lo que en realidad tienen es complejo de grandes terratenientes, porque ellos tienen su idea de lo que debe ser una zona y esa zona debe adaptarse a su idea. Da igual que otros pensemos otra cosa, incluso da igual en el hipotético caso de que otros seamos mayoría. Él tiene muy claro que la santa palabra de Dios es lo que ellos piensan. Y fuera de eso, lo demás es un crimen y una aberración. Yo le preguntaría a Pepe Rivera, por ejemplo, ¿por qué tiene él tanto convencimiento? Bueno, primero, ¿qué significa que pasen demasiados? Sí, el demasiados es un término ciertamente ambiguo. ¿Qué son demasiados? ¿Cuántos son pocos, cuántos son muchos y cuántos son demasiados? Otra pregunta, ¿qué le hace pensar a él que la apertura de un hotel de 30 habitaciones va a suponer que pase más gente por allí que la que ya pasa actualmente? Es decir, ¿dónde ha leído toda esta gente que con un hotel que va a albergar a 30 familias, vamos a poner a 90 personas más de media de lo que ya pasan por allí, se va a notar significativamente la cantidad de personas que ya pasan por allí? El otro día, cuando estuve esperando a Rodrigo, antes de las 11, antes de que él llegara, el señor que está a cargo de la Barrera cerró el paso antes de las 11 de la mañana. Fijaros la cantidad de gente que vimos pasar los que allí estábamos. Y luego una última pregunta. Aves esteparias, ha dicho. No sé si hay muchas o pocas en genoveses y en Monsul, pero mi pregunta sería,
hay muchas más aves, ¿ha dicho esteparias o qué? Esteparias, sí. Esteparias. Hay muchas más en El Genovese. estepa. Sí, No sé si es de provincia de Sevilla o de Rusia. Pero pues, hay muchas más aves esteparias en Mónsul y Genoveses, por ejemplo, que en Rodalquilar, donde está el hotel de naturaleza, Claro. o muchas más que en la Boca de los Frailes, O donde estaban está las Maltés. ruinas, o donde quedan las ruinas de la demolición de las casas de los mineros que demolió Martín Soler cuando era el ministro andaluz de no sé qué. Es que es todo una nebulosa de presuposiciones sin ningún fundamento, ninguna base. Este señor dice, no, es que yo soy del GEM. Y el GEM parece que le da un aura de que todo lo que dice es verdad. No, mire usted, es que esto estoy diciendo una serie de cosas que no tienen base ni demostración ninguna. Y ya ha llegado el momento de empezar con pico y pala a demoler todas esas presuposiciones que nos tienen ahogados. Y además dicen que estas remodelaciones se podrían entender siempre que estén en los núcleos urbanos. O sea que, claro, la gente que quiere disfrutar del aire libre, de la naturaleza, digo yo, que Del habrá que medio demoler ambiente, del medio del ambiente. medio ambiente, que hay muchos ecologistas de verdad, estamos muchos ecologistas de verdad que disfrutamos con eso. Yo, por ejemplo, desde aquí pues, puedo proponer, vamos a derribar, por ejemplo, algo que ni está en La Iruela ni está en Vadillo Castril, que es el Parador Nacional de Cazorla. He ido varias veces por allí y he hecho unos reportajes fotográficos nocturnos magníficos de la fauna, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ¿qué hace? Es que no está ni en un sitio ni en otro. Está en un núcleo urbano. No está en un núcleo urbano, está aquí distante. Entonces vamos a quitarlo de en medio. Pero, Antonio, como es en todos los parques, ¿eh? En todos los parques te encuentras parques. alojamientos Claro. fuera de núcleos urbanos. Exactamente. Y en ¿Y algunos... qué hace el observatorio astronómico IRAS que hay allí al lado del Pico del Veleta? Eso también estorba mucho. Vamos a quitarlo del medio. Y todas las instalaciones que pueda haber en el Teide, en Y el Roma de los Palacio de Muchachos, Sintra, en mitad de un bosque que es de los más grandes de toda la cuenca mediterránea, aunque estén en Portugal, que es más atlántico, pero es decir, todo lo que es la cuenca mediterránea. Palacio de Sintra es una maravilla. Exactamente, Y tú vas por la carretera y dices, bueno, es imposible. O sea, yo cuando fui, me he equivocado de camino. Es imposible que esto vaya a dar a lo que yo estoy buscando. Y de repente se despejan los árboles y aparece aquello. Aquello verdaderamente le molesta al o los lagos de Óbidos, por ejemplo, que están muy cerca. Es que de verdad, yo lo siento decirlo así. Lo que dices es que tú insultas. Pues sí, señor, insulto, ¿qué lo voy a hacer? Es que tenemos mucho cateto por metro cuadrado en Almería. Y llevamos sufriendo esto Oye, décadas. pero esta gente viaja. Y Pues estamos yo hablando tengo de mis dudas. Sintra, estamos hablando de Mafra, estamos hablando de Óbidos, estamos hablando de Portugal solamente. Nos podríamos ir también a hablar de lo que hay en París y en la costa atlántica de París. Y podríamos hablar, por ejemplo, de lo que puedes ver en Austria, en los parques naturales que hay en Austria, y de tantos y tantos lugares. Pero si yo diría Pero en todos esta los gente sitios. viaja mucho y Mira, conoce yo- mucho, Víctor. ¿Por qué vienen aquí a fastidiar? Mira, esto Sí. de los viajes que tú dices, es que cuando uno dice estas cosas parece que es que está presumiendo de viajar, y yo no soy una persona que haya viajado mucho porque no tengo mucho tiempo libre. Pero sí, todos los veranos me gusta hacer una salidita, y cuando era más joven incluso algunas navidades. Y me gusta ir donde da la cartera, donde da la economía. Este verano seguramente he Ahora viajado... no está de la lo- cosa complicada. Sí, ahora está la cosa fastidiada. De los sitios, y no voy a decir el sitio, pero de los más lejos que he viajado, ¿vale? Y estábamos en una isla donde había una montaña, de verdad, lo pensamos cuando estábamos allí mi mujer y yo, muy parecida al Cabo de Gata. El clima es diferente, pero es una montaña que se mete dentro del mar. Y en la falda de la montaña, abajo, pegado a la playa, pues es un sitio que no es un sitio de gran riqueza, pero sí una serie de comunidades, de hoteles, de resorts, que se puede ir a hacer turismo pegado a la playa. Tú te ibas a la montaña, que es la parte protegida. Primero, asfalto no hay. Hay que subir a la montaña, y además, como hay muchísima humedad, pues todo te ponías pringando de barro, ¿vale? Y era tan sencillo como que había un caminito, y al principio del camino, un señor que te decía, pues mire usted, puede usted pasar o se tiene que esperar, que hay demasiada gente, tal, no sé. Tan sencillo como eso. Fuera de la montaña, hoteles, piscinas, resorts, comunidades... Claro. Normal, un sitio precioso. Han hecho, en fin, un ¿Qué desarrollo sitio es ese? Dilo espectacular. ya. Está lejos, está muy lejos, una isla por ahí, perdida. En el Pacífico. No, es Isla Mauricio. Ah, Isla hombre, Mauricio, ya. ¿vale? Pero que, insisto, que en el sitio, tuvimos esto vas a ciegas, la suerte de que esta montaña estaba justo al lado de donde estábamos hospedados nosotros. Insisto, es una maravilla, es una montaña que te subes y ves casi toda la isla, porque puedes ir alrededor de la montaña. Claro. Hay unos caminos, unos senderos.
Oye, aquello está prácticamente virgen y pasan cientos de personas por allí todos los días, con cuidado, con concienciación, hay carteles, al principio te dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es decir, mire usted, yo no pido que se confíe en la mano del hombre, pido que se controle la mano del hombre, pero no que se sustraiga la posibilidad de disfrutar de esa naturaleza. Ni pisar por aquí. Es que es nuestra también, hombre, ya está bien de que se crean que es suyo. No, mire usted, esto es de todos. Y no hay que hacer lo que tú digas, por muy ecologista que digas que Pero eres. mira, sin irnos tan lejos, hay algunos... Yo soy de la opinión que cuando algo se hace, cuando hay una actuación inteligente, bien medida, en la naturaleza, dentro del entorno natural, eso se conserva mejor que si lo proteges simplemente para protegerlo. Y pongo un ejemplo. Hay en un cortijo antiguo, que había en una barriada de Fondón, se puso un restaurante. Voy a decir el nombre, La Marmita de Alham. Bueno, pues donde no había nada, o era un cortijo abandonado, se hizo una magnífica rehabilitación, todo en piedra, grandes ventanales, unas vistas magníficas y un jardín botánico exclusivamente de cactus. Precioso, iluminado de noche, una maravilla. Claro, lo mantienen bien. Claro. Lo mantienen, ¿por qué? Porque el propio interesado es el propietario, el arrendatario, en definitiva, de ese establecimiento, porque quiere que sus clientes se encuentren a gusto, que nadie ponga reparo a cualquier actuación que haya lesionado el medio ambiente y el entorno. Que disfruten de la singularidad. Si es que lo peor es cerrar una casa. Lo peor es ser yihadista. Exactamente, fundamentalismo. Cerrar la casa, que no entre allí nadie, y que la casa se llene de humedad y que se venga abajo. Pero yo quiero ser autocrítico. Yo quiero ser autocrítico, Jorge. Que la culpa de esta situación a la que hemos llegado, en parte es nuestra, porque hemos vivido muchos años acomplejados. Oye, yo no voy a decir esto que es políticamente incorrecto, a ver si me van a decir que soy un tal o que soy un cual. Yo animo a la gente que piensa como nosotros a que se manifieste, que no pasa nada, que no somos ningunos criminales ni ningunos asesinos de la naturaleza. Igual que no somos fascistas, ni somos machistas, ni somos franquistas, ni nada por el estilo. Que se acabe ya con esta dictadura de lo políticamente correcto. Nosotros queremos que se conserve el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar como el que más. Claro. No hay nadie que quiera más al parque que yo. Como mucho, igual. Pero creo que tenemos derecho a ponerlo en valor y desde luego a que no nos mientan, porque no se va a enladrillar nada, se van a reformar una cortijada que ya existe y ojalá que se reformen muchas más. Además me parece que este señor, Rodrigo Sánchez Haro, es abogado en ejercicio, ya defendió con uñas y dientes a Susana Díaz, por eso está ahí, evidentemente, su carrera política empezó con esa defensa uñas y dientes de Susana Díaz, y este señor no puede invitar, como político ni como abogado, al presidente de la Junta de Andalucía a prevaricar. Ya lo decías tú esta mañana en la radio. Es que la prevaricación es un delito. Y entonces, y en política se multiplica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que invita a que este caso sea un caso flagrante de prevaricación. Le invita a que haga lo que ellos durante 4 o 3 años no han querido hacer, porque ahora pero han hecho mucha discrecionalidad en todas sus decisiones. Él se marca el cuento ahora de que los políticos no han firmado esos 9 informes que durante la época socialista en la Junta se han dado a favor del proyecto. Pues Elías Bendodo, el portavoz del Parlamento, del equipo de gobierno de Andalucía, pues ha dado a conocer los papeles y ha presentado los 9 informes positivos, y el 10º, que era ya de este equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, pues era un resumen de los 9 primeros que aprobó el Partido Socialista Obrero Español, la Junta del PSOE. Vamos a escuchar lo que decía el señor Bendodo, concretamente sobre el Hotel Genoveses, los argumentos y los informes. Vamos a verlo. Y ahora nos dice el Partido Socialista que es una vergüenza que este proyecto no se puede hacer. Hombre, esto es tomarle el pelo a la gente. Es decir, un proyecto que necesita 10 informes y los 9 primeros informes están firmados en el anterior gobierno socialista con el OK, ahora nos dice que el último informe, que es prácticamente un resumen de los anteriores, venga, yo creo que esto es tomarle, insisto, el pelo a los andaluces. Aquí no se va a construir ningún macro
hotel ni macrocomplejo hotelero. Lo que está en trámite, insisto, es la rehabilitación de un pequeño cortijo que ya tiene uso de restaurante, museo y fábrica. Y en las mismas instalaciones, sin ampliarlas, se habilita un pequeño hotel. No es el Gobierno de Andalucía el que va a autorizar o no en última instancia el proyecto. Lo harán los técnicos. Pero les quiero recordar que para que este proyecto definitivamente vea la luz, hacen falta 10 informes. 9 ya tienen el ok. Y esos 9 informes los dictó el anterior Gobierno socialista. Pausa valorativa. Le quiero decir una cosa a Elías. Es verdad que esto es tomarle el pelo a la gente, pero que tampoco se ponga muy farruco, que al que verdaderamente más tomaron el pelo fue a mí, que estuve media hora esperando allí al sol a que viniera el tío a contarme cuentos. O sea, cuidado, que no todos tenemos el mismo nivel de primo, que yo soy el primo número 1. Yo la verdad que, aunque yo ya soy muy almeriense, nací en otro sitio, y de alguna manera una cosa que siempre me ha llamado la atención es que Almería a veces es la tierra de las oportunidades perdidas, y que de alguna manera se pierden oportunidades, y claro, con dirigentes de este cariz, pues es lo normal, porque la gente se cansa y se busca un acomodo en otro lado. Y por lo tanto, lo que es vergonzoso, y bueno, y por eso también a lo mejor Andalucía, con todo el potencial que tiene, con toda la riqueza natural que tiene, está en una situación de desempleo, etcétera, etcétera, como la que está, precisamente por unos gobernantes que piensan así. Es decir, que y por el poder todo no puede valer. O sea, tú no estás en este momento en el poder, pero eres un equipo de gobierno que además has estado 37 años, y lo que tienes que es ayudar a que se materialicen cosas para que haya buen nivel de empleo, de vida de todos los andaluces. Me parece que además es asquerosamente repudiable una actitud así, porque demuestra que lo único que le interesa es el agujerito de su partido, y no el de todos los almerienses, no el de todos los andaluces. Y eso yo creo que es censurable, bastante censurable. Claro, lo del agujerito de su partido no lo he entendido muy bien, pero bueno, si no... Pues es mirar la realidad por el ojo de... Ya. Bueno, no te vayas a otra. Es que, muy Jorge, tarde ya está. Jorge, tú decías muy bien que la historia de Almería es la historia de la pérdida de oportunidades, y también de las oportunidades perdidas gracias al impedimento y a la avería que siempre ha venido produciendo los mismos. Porque no olvidemos, vamos a hacer un balance muy rápidamente de lo que se ha conseguido a nivel medioambiental, a nivel de ecología, a nivel de, digamos, descubrimiento de nuestros valores ecológicos, paisajísticos, etcétera, en la provincia de Almería durante los 38 años que ha estado al frente el Partido Socialista. Y cómo año tras año se ha estado prohibiendo una cosa y de repente se puede. Mira, o sea, en el capítulo de prohibiciones, por ejemplo... Por 25 pesetas. Por 25. Por ejemplo, exactamente. 1, 2, 3, responde otra vez. Mira, tenemos, remontándonos al principio, cuando se cortó la línea Guadix-Almendricos, que la cortó el gobierno de Felipe González, eso supuso también una pérdida de oportunidades importantes para el desarrollo industrial, que después fructificó con el mármol, etcétera, etcétera, y la interconectividad de los pueblos que antes vivían de la minería. Una vez que cesa la minería, pero bueno, resurge en la piedra natural, etcétera, etcétera, y también la progresión poblacional de los pueblos, Lula, Macael, etcétera. Bueno, bien. Después tienes el Corte Inglés. El Corte Inglés lo impide también el Partido Socialista, con una maniobra de manipulación de la verdad, porque ellos querían colocar el Corte Inglés en el sitio que les convenía. Y entonces todo lo que celebraba el ayuntamiento, y si era del Partido Popular el ayuntamiento mejor, todos los convenios que celebraba el ayuntamiento del Partido Popular con el Corte Inglés lo averiaban y utilizaban a la Junta de Andalucía. Querían meter al alcalde de Roqueta, a Gabriel Amat, en la cárcel porque promovió el parque comercial de Gran Plaza en Roquetas de Mar, por una razón muy sencilla, porque ya tenía el Partido Socialista la maniobra de colocarlo en Vícar, que era un ayuntamiento socialista con Antonio Bonilla. En definitiva, vemos la maniobra de tahúres en definitiva, buscar también un provecho a beneficio de inventario de ellos, claro. Y luego tienes, pues yo qué sé,
Historias como, por ejemplo, el Palacio de Congresos y Exposiciones que iba a hacer Norman Foster, que también lo avería el Partido Socialista, con una historia que se montó Nono Amate, aquello de que... Sí, que tenía que ser... mire usted, para hacer un palacio Norman Foster tienen que presentarse varios arquitectos. Mire usted, es que Norman Foster es el arquitecto. Pero ¿cuántos Norman Foster se pueden presentar a hacer el palacio? Exactamente. Todos los Norman Foster que hay en el mundo que se presenten. Incluso, vamos a hacer la Mona Lisa y vamos a hacer un concurso. Que no venga Leonardo. Incluso vamos a buscar otro. A cosas más... Por ejemplo, cómo Almería de repente se convierte en toda la provincia en un enorme lic en el que no se puede tocar absolutamente nada. Más del 70% de la provincia está protegida. Pero de repente se puede hacer un parque tecnológico. Es que quería terminar con esa guinda. Y luego resulta que tienes un LIC, lugar de interés comunitario, como es la zona donde está ubicado el PITA, y claro, el PITA lo promueve. ¿Cómo se llamaba, Gregorio? ¿Era Gregorio? Vamos, pero... o era otro nombre. Es que lo llamó al primer presidente, o era director general del PITA, ¿no? Sí. Bueno, pues lo llamaba Gregorio. El caso es que dio la maldita oportunidad y coincidencia y a la vuelta de la operación coincidimos en el mismo avión de Madrid a Almería y estaban celebrándolo. Y me decían, dice, fíjate, lo hemos comprado por 30 millones de pesetas. Entonces hablábamos, dice, y lo vamos a vender por 800 millones de pesetas o algo así, una barbaridad. Dice, y claro, y teníamos que poner, que tenían que poner 30 millones de señal en Unicaja, de señal. Y dice, y ni siquiera ha hecho falta eso. O sea, compraron el terreno, LIC. La Junta de Andalucía, porque claro, eran lógicamente unos protegidos por el PSOE de Sevilla. Y entonces... Esa compra que hicieron estaba totalmente paralizada para cualquier actividad, porque era LIC. ¿Esto lo has contado públicamente antes o no? Sí, públicamente lo has contado, ¿no? Era todo protegido. Y entonces resulta que esa operación, al mismo tiempo que se cerraba ya la operación sin ni siquiera haber entregado la señal de los 30 millones de pesetas, pues se desbloquea en Sevilla. Y deja de ser LIC. Allí cogen el bolígrafo y dice Sevilla, oye, mira, que esto necesitamos que no sea LIC. Ah, no te preocupes. Ni alondra de Dupont, ni tortuga mora, ni ningún bicho. No te preocupes. Ni aves esteparias. Ni aves esteparias. Entonces hacen así y dejan eso libre. Y entonces resulta que en el ayuntamiento debe de costar, porque eso tiene registro de entrada, debe de costar un informe que le ofrecían en el 21, en el kilómetro 21, le ofrecían un terreno de, ya no me acuerdo cuántas hectáreas, pero casi el doble de hectáreas de lo que hoy ocupa el PITA, se lo ofrecían gratis, a un lado de la autovía o a otro lado de la autovía, o la mitad a un lado de la autovía y otro lado al otro, para ocupar los dos márgenes. Y solamente la empresa o el empresario que ofrecía esos terrenos, lo único que pretendía era un parque de mercancías, como un centro de mercancías. Un centro logístico. Un centro logístico, pero pequeño, más o menos de 3 hectáreas o algo así, para camiones y tal, y que él lo explotaría. El resto lo regalaba. Y eso lo tiene entregado en el Ayuntamiento de Almería, cuando estaba gobernado por el Partido Socialista. Bueno, pues dijeron que no. Prefirieron ir a atosigar a la viuda del propietario, que por cierto, yo creo que se murió el pobre porque ya estaba perseguido por esta gente, ¿sabes? Es que no paraban, porque estaban centrados en que había que hacer un negocio. Había que hacer el negocio. Y además hicieron un negocio redondo. Fue un auténtico pelotazo. Por eso te digo que siempre con la Junta de Andalucía, la Junta del PSOE, han hecho lo que han querido en la provincia. Han arruinado a mucha gente del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Pelotazo urbanístico fue otra de los términos que utilizó Rodrigo Sánchez Haro el sábado. Pelotazo urbanístico. O sea, mire usted, ¿dónde está no el pelotazo? La operación urbanística de que un señor en su propio cortijo haga una obra, ¿cuál es? Es vergonzoso. Es flipante. De verdad que es vergonzoso. Y bueno, en el tema urbanístico, igual que en Almería, o sea, en la época de Roger, del Gerardone, cómo programó el PEGO de Almería, que había que crecer hacia arriba y no hacia la costa, porque que era intocable, y de repente se puede tocar, se puede hacer una cárcel, y dices, hombre, pues toda esa ladera con casitas, duples y tal, como hay por Málaga, por Granada, como en todos los sitios. No,
en Huércal, en medio de una rambla, por favor. Por cierto, Es decir, perdonad, que es que si no, acabas de hablar de Roger y me ha venido a la cabeza, porque como le ha dedicado varios artículos José Fernández, tengo que agradecer a José Fernández la cita en su columna de La Voz de Almería, igual que a ti, Antonio, también esto, porque sinceramente es que creo, yo estoy ilusionado porque observo que cada vez hay más gente dispuesta a no callarse, a no pensar que su opinión es ridícula, a no pensar que se le pueden venir unas hordas de gente despavorida en las redes sociales. Veo que cada vez hay más gente dispuesta a hablar y a defender posiciones que a mí me parecen muy razonables. Seguramente los que defienden las contrarias también les parecerá razonable, pero es que a ellos nadie los acosa por defender esas posturas. Han sido toda la vida totalmente libres de defender su postura. Bueno, gracias a lo que sea, pues ahora los que pensamos de otra manera observo cierta efervescencia, cierta evolución de decir, pues es que yo pienso lo contrario. Y por cierto, gracias José Fernández, yo soy un ferviente defensor del Hotel del Algarrobico, pero ferviente. Seguramente no me gustaría que en todas las playas de Almería hubiera un algarrobico, pero me parece que no pasa absolutamente nada porque en una playa de Almería haya un algarrobico. Lo que sí pasa es porque haya el bodrio que hay ahora mismo allí de amasijo, de cemento y de ladrillos sin ningún uso y fastidiando de verdad el ecosistema. Porque lo que tú dices, el cortijo de Alham, la marmita de Alham, eso no fastidia el ecosistema, sino que lo cuida porque hay alguien que se preocupa de ello. Lo ha mejorado. En el Algarrobico alguien estaría preocupándose de que aquello estuviese bien y bonito. Una playa que, por cierto, la playa es impracticable. Es un pedregal llena de anémonas y de erizo. Allí no te pueden ni bañar. Pues hoy en día nadie se preocupa de que aquello se mantenga. Esa es la diferencia. En fin. Bueno, pues es el momento de hacer un breve paréntesis. Volvemos en unos minutos aquí en la segunda parte de la tertulia. Hasta ahora.